OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal abrazo, les saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México, y continuamos con estos hermosos fondos, estos hermosos paisajes de la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe, en su parte alta, tiene un bosque de encinos, que es un pulmón para todo el Valle de México. Protejamos la Sierra de Guadalupe. Como todos los jueves, iniciamos con nuestra sección de poesía, Vida Nada Me Debes. Aquí hemos sostenido que la poesía sirve para todo, incluso para construir un mundo ateo, un mundo iluminado por la ciencia y la razón. Hay poetas que dudan y desmienten al falso Dios de los cristianos. Dios dice que la gloria está en el cielo y que es de los mortales el consuelo al morir. Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Tisú. Sí, alma mía, la gloria eres tú. El poeta tiene la honestidad de desmentir a Dios y dudar de la gloria celestial, así como Darwin tuvo la honradez de publicar el 24 de noviembre de 1859 El origen de las especies, derruyendo tabique por tabique toda la endeble estructura del cristianismo. José Antonio Méndez y Darwin son dos grandes poetas. Hay poetas que dudan de la omnipotencia de Dios, como Porfirio Barba Jacob, cuando dice que ante la lobreguez y el dolor del mundo, ¿acaso ni Dios mismo nos pueda consolar? Hay otro que ya no le reza al Cristo de su cabecera, porque no cumple. Hoy leeremos a uno que confiesa que su máximo don en la vida es el ateísmo. Este poema se intitula Creación. Si Dios creó al hombre a su semejanza, entonces Dios es pedófilo. Si Dios creó al hombre a su imagen, entonces Dios es violador de mujeres. Dios es tan perverso que su maldad al humano alcanza. Dios es la cabeza del hombre y de la iglesia, y el varón la cabeza de la mujer. La hembra humana viene con pecado. Por eso cubre su impuro rostro al ingresar y permanecer en el templo del Dios traicionero, del Dios que mancilla. Eso dicen los evangelios. Cristo traicionó a Judas Iscariote. El cura celestial prendió la hoguera donde ardió tu abuelo. Papas asesinan papas. Obispos bendicen banqueros. Sacerdotes consumen opio y perdonan a quienes envenenan al Hijo del Hombre. El centro financiero del poder celestial destruye el paraíso terrenal fraccionándolo. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertiré. La paradoja que hace convivir el milagro con la cibernética, el sacrificio con la salud, la bendición con la medicina moderna, el clon con la resurrección. Somos lo que comemos y tragamos excremento consagrado por las manos sucias del sacerdote diabólico que construyó la catedral de la ignominia en la tierra del Dios del viento. Somos los hijos de Dios, y al igual que Dios, matamos, violamos y traicionamos. Dios hizo al hombre. Es tiempo ya
de que el hombre deshaga a Dios por el bien de todos. Ahora rápidamente vamos a continuar con nuestra sección de historia. Hemos venido hablando en nuestros 3 programas anteriores de la entrevista que le hizo Clapp a Obregón, de la visión de Gustavo Casasola sobre Obregón, y continuamos con este mismo tema. Las ceremonias del grito de independencia en Palacio Nacional durante el gobierno obregonista revistieron gran brillantez y elegancia. En 1921, el Manco de Celaya depositó una ofrenda floral en la capilla de San José de la Catedral Metropolitana, en el sitio donde estuvo la tumba de los héroes de la independencia. El 27 de septiembre, para conmemorar la entrada triunfal del ejército trigarante, depositó una ofrenda al general Vicente Guerrero en la columna de la Independencia, trasladándose luego a Palacio Nacional a presenciar un desfile militar. En el bosque de Chapultepec ofreció un banquete a los miembros del ejército. En el toreo dedicó una función de ópera también para el ejército, donde se veía la más humilde soldadera con su Juan hasta las más elegantes damas. Bueno, pues aquí citamos al Manco de Celaya, Obregón. Mucho explotó, y sus seguidores también, Obregón, el haber perdido un brazo en favor de la patria, en favor de la revolución. Pero esa era otra de las grandes mentiras. Obregón no perdió el brazo en batalla, todos lo sabemos. Iba caminando ya en un momento en que no había combate, y una bomba de tiempo en ese momento estalla, y las esquirlas van y se le incrustan en el brazo a Obregón. Fue atendido médicamente. Para evitar la gangrena tuvo que extirpársele el brazo, y para que no hubiera tantos dolores, tanto en la operación como en el periodo previo, se le aplicó morfina a Obregón. Álvaro Obregón nunca pudo dejar de ser consumidor de morfina, nunca dejó de ser un morfinómano, y eso está asentado en muchos documentos de la época, documentos que en sesiones posteriores habremos de ver. Es decir, ¿qué tenía México en la presidencia de la República? Un gran consumidor de droga, un morfinómano, al grado de que dañó gravemente su salud. Obregón, siendo un joven de 40 años, parecía un viejo de 60. Pero además, Obregón tenía toda una serie de problemas emocionales. En varias ocasiones, al igual que su propio hijo y al igual que su hermano, Álvaro Obregón atentó en contra de su vida. Era un suicida. Es decir, ¿qué teníamos en México como presidente de la República, creando el nuevo Estado mexicano? A un morfinómano, a un loco. Eso es lo que teníamos en México. Eso han sido los presidentes de esta nación. El nuevo ministro de Educación Pública, el nuevo Ministerio de Educación Pública fue instituido, siendo designado el licenciado José Vasconcelos como titular de esa dependencia. El oaxaqueño Vasconcelos rindió la protesta de ley ante Obregón el 2 de octubre. Obregón asistió al Palacio Nacional a la insaculación de consejeros electorales en la que disputaban el ayuntamiento, el Partido Nacional Cooperativista, Partido Laborista, la Juventud Revolucionaria, habiendo triunfado el constitucionalista. En febrero de 1922 renunciaron algunos ministros del gabinete y fueron nombrados para sustituirlos los generales Francisco R. Serrano, que luego se sublevó perdiendo la vida,
Ramón P. de Negri y Miguel Alessio Robles. El 1 de septiembre, el titular del Poder Ejecutivo asistió a la apertura de la 30ª legislatura federal, cuya mayoría parlamentaria era dominada por el Partido Nacional Cooperatista. El 2 de enero de 1923 asistió a la sesión de las cámaras de diputados y senadores, a las sesiones extraordinarias para la creación del Banco Único de la República, actualmente el Banco de México. El Banco Único de Emisión, una de las obras máximas de Obregón. Bueno, aquí estamos viendo cómo se disputaban los ayuntamientos de la Ciudad de México. Pues esa figura política, legal, de ayuntamiento, esa figura federal en la Ciudad de México, fue destruida precisamente por Álvaro Obregón, destruida después de muerto. ¿Por qué? Porque en los ayuntamientos, en las alcaldías de la Ciudad de México, Luis N. Morones había logrado tener todo el control político. Luis N. Morones había sido uno de los aliados principales de Obregón, pero después fue uno de sus principales enemigos políticos y contendiente a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué hizo Álvaro Obregón para minar en la Ciudad de México el poder de Luis N. Morones? Pues destruir los ayuntamientos, destruir las alcaldías. No modificó la estructura jurídica y política Álvaro Obregón de la Ciudad de México por razones de eficiencia administrativa o de aplicación de recursos económicos de manera adecuada, sino únicamente por sus intereses personales y de grupo para destruir el poderío de Luis N. Morones. Por ejemplo, estaba el municipio de Guadalupe Hidalgo, donde ahora más o menos es la Álvaro Obregón, es decir, la Gustavo Amadero, la delegación Gustavo Amadero. Estaba el municipio de Tacuba, donde ahora es la delegación más o menos también Azcapotzalco. Estaba el municipio de General Anaya, allá por Churubusco, Coyoacán. Iztapalapa no era una delegación, era el municipio de Iztapalapa. Estaba el municipio de Iztacalco. En fin, había 14 municipios o alcaldías transformadas después por Álvaro Obregón por sus intereses personales en 16 delegaciones. El gobernador de la Ciudad de México dejó de serlo, se convirtió en un regente, es decir, en alguien que dependía totalmente del presidente de la República. Y los municipios dejaron de ser municipios en la Ciudad de México para convertirse en delegaciones dependientes de un regente. Ahora ya, es hasta ahora, el año pasado, 2017, que la Ciudad de México empieza a recuperar sus derechos constitucionales al establecer su propia constitución. Y ya en este año, las delegaciones dejarán de serlo para convertirse nuevamente en municipios y en alcaldías. Estos cambios en la Ciudad de México comenzaron en el siglo pasado, cuando el regente dejó de serlo para convertirse en jefe de gobierno y los delegados dejaron de ser delegados para convertirse en jefes delegacionales. Pero por el día de hoy hemos concluido con nuestro programa Golpe a Golpe. Los esperamos la próxima semana, el día lunes, martes, el miércoles y el jueves, siempre después del informativo de las 10 de la noche. En nuestro programa Golpe a Golpe, verso a verso, desde esta gran estación, OMV Radio, en nuestro municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Muchas gracias. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.